En este libro, que se llama Primero la iniciación al Fula, es un libro de base para que la gente que quiera aprender el Fula puedan aprovechar y hacer el primer paso para poder aprender. En este libro encontraréis los vocabularios, la alfabetización y gramáticos y léxicos, todo eso que está dentro del libro. Y si tengo que leer yo la parte de Fula, tengo que seguir la fonética a partir del castellano o Vale. leyéndolo en castellano solamente ya tengo el término en Fula o... Exacto. Eso, las letras que hemos utilizado en este libro, es decir, son letras que hemos adaptado de forma que la gente español puede leerlo, para que no sea complicado. Porque, y como estamos aquí en España, sería mejor para mí hacer caracteres, coger palabras latinas y letras latinas para poder ir a una forma que sería perfecto para que la gente que está aquí en España pueda leerlo. Cada uno, pues, si lo coges, la primera vez que ves es como está escrito en letras latinas, se puede leer. Pero algunas letras de Fula que no existen en español, esto nos cuesta un poco, porque el español del Fula es un poco diferente. Yo que les podemos encontrar casi, yo diría, todo el Sahel. Claro. Es decir, si cogemos África Occidental, tiramos hasta el este, Claro. es una zona de movimientos de los Fula. Claro. ¿Y eso tú crees que ha afectado el hecho de la situación de los Fulas en el continente? Ahora hablo de a nivel político tirando. Si no quieres entrar, No, vamos, pero vamos. porque el único país donde hay más de... ¿Guinea cuántos millones de habitantes tiene? Creo que 30 y pico ahí. Guinea... Sí, creo. Vale. Por ahí. Entonces tú has cogido los datos de Guinea solamente para decir No, la cantidad de pero Fula. en Guinea lo que pasa es como tienen el Fula, 40% de sí. los fulaní. Vale. El 60% son los otros Los de países. más. Sí. Y es el único sitio con mayoría y que no gobierna los Fulas ni nunca. Bueno, Porque no tienen ambición de poder, no tienen, solamente les interesa vacas, cabras y tal, y vender sus productos y ya está. es que la situación política actualmente como sabemos como lo que está pasando en África, y los fulaní y tuvieron muchos intelectos. Y pues tuvieron algunos que, por el caso de la Guinea, tuvieron una que estaba trabajando en la ONU, que él estaba trabajando con esto, con una historia, y fue a Canadá, y luego se cultura, como sabemos, es un dictador que le llamó luego... Eso se puede debatir, ¿eh? Sí, que le llamó luego, que estaba diciendo, hablando para franceses era dictador, sí. pero para mí africano no. Sí, pero Porque esto lo que defendía hasta el día de hoy, sí, hay muchos de nuestros presidentes que han muerto, Tomás Sankara y otros, defendían lo mismo. claro. A ellos no les tratábamos de dictador. Sí. ¿Por qué? A Sékou sí, a los demás no. Pero pues, bueno, es otro debate. claro. Pensamos esto, y por eso que en una parte que ellos lo consideraban como un dictador que tenía siempre que estar detrás de los fulaní, ¿sabes? Porque sabía que los fulaní que tienen el económico del país, pues. Entonces, hay otros que no podían aguantar más y se fueron. Y ellos lo consideraban como un dictador, en este sentido. Y ahí Gambia, en Senegal también, el norte del Senegal, que son casi de zonas fulaní, y diría que como son nómades y están siempre buscando sitios donde se pueden estar con sus vacas y donde se pueden patuar o donde se quieren estar sin molestias. Por eso todas estas zonas son consideradas porque hay espacios grandes donde pueden estar sin problemas. Y ahí que están, pero encuentran el día de hoy problemas. El día de hoy están encontrando muchos problemas como terrorismo,
primero que estaba presidente, el Amadou, no sé cómo se llama, Amadou, y él se murió en Senegal. El otro ahora en Senegal, por ejemplo, en Senegal también tenemos y Macky Sall, que es un fulaní, y en Guinea es un problema porque en primera eran los otros que tuvieron estar en el poder, pues están luchando para poder cambiar esto, pero se encuentra problemas. Pensamos que como ya no hay presidente ahora en Guinea, que tiene un presidente de tránsito, esperemos que sí volverán a hacer un voto y llegará a los fulaní al poder. Creo que el libro es primero aquí, y aquí en la Habana Africana está aquí el libro, y también lo puedes encontrar en Colibantán, y también en internet, también en Amazon está, también en la librería Paloma, ahí está también, y lo puedes también encontrar en United Minds, en Valencia también. Poco a poco que podemos conseguir que nuestras lenguas no desaparezcan, porque la batalla es eso ahora mismo, ¿no? Que lo hablen mucho más gente ya es otra cosa, pero que no desaparezcan es la lucha. Así que felicidades.